Hola, mi nombre es Siris y a continuación voy a exponer la presentación titulada Microintervenciones urbanas en los entornos escolares. Análisis tipológico del programa Protegemos la Escuela en Barcelona. Esta ponencia y esta investigación la estamos realizando gracias a la ayuda concedida por la Universidad de Granada para realizar proyectos multidisciplinares. Mi compañero, que se llama Juan Francisco Rodríguez Gamal, es del Departamento de Derecho Público y del Trabajo, del área del Derecho, de la Universidad de Granada, y yo soy arquitecta y estoy trabajando en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Y en concreto estoy terminando el programa de doctorado en Ingeniería Civil. En concreto, esta investigación se decidió ya que mi doctorado trata sobre cómo afectan los entornos de los colegios en la salud física de los adolescentes y la infancia. Y bueno, una de las conclusiones que llegamos en la Systematic Review fue la que hay numerosas causas que efectivamente influencian la salud. Entonces, más allá de ello, quería conocer en profundidad qué intervenciones precisamente en los entornos urbanos se están realizando en España. Conocí el proyecto de Protegem les Escoles, Protegemos las Escuelas de Barcelona, y de hecho por ejemplo, hay programas de evaluación que se ha evaluado el aumento de los juegos, se ha evaluado la contaminación, son muy interesantes, pero me quería centrar en qué tipología de intervención a nivel urbanístico se habían realizado, que casi todas son microintervenciones urbanas, es decir, elementos que suelen costar poco dinero y se pueden cambiar fácilmente, como por ejemplo pintar el suelo de un entorno del colegio, que también está totalmente vinculado con el urbanismo táctico. Y también me interesaba ver la transparencia de los ayuntamientos, en este caso en concreto con el Ayuntamiento de Barcelona. Quizás si estáis interesados en estos temas, seguro que habéis visto esta imagen, que es muy bonita, ¿no? Es muy interesante de este proyecto del que estamos hablando, de esta gestión del Protegemos las Escuelas, donde, por ejemplo, en concreto aquí se han puesto jardineras, se han puesto bancos y se ha pintado el suelo. Y esto es una de las tipologías de intervención que han realizado en los chaflanes, donde antes había espacio rodado, de uso rodado, ahora hay espacio peatonal y la gente puede disfrutar más de su ciudad. Ya tenía los documentos todos públicos que se puede localizar en el Ayuntamiento de Barcelona, y también leí varios artículos que se habían publicado y por supuesto todos los informes técnicos, incluidos las evaluaciones. Finalmente, en concreto, en este estudio se han analizado 19 centros educativos porque son los que se encontró no toda, pero casi toda la información, por tanto, eran útiles para generar este diagrama de conceptos y de tipología de intervenciones. Lo primero es generar como caja de conceptos, y se generaron todas estas categorías, que serían verde, actuación de pacificación del tráfico, calle escolar, ciudad jugable, espacio de estancia, fomento de la movilidad activa, gestión de movilidad, gestión de servicios, mejora de la seguridad vial, redistribución del espacio público peatonal, cambio de uso del rodado al peatonal, señalización del entorno escolar. Y bueno, esa sería la última categoría. Como podéis observar, hay muchas categorías que tienen una categoría es muy parecida o persigue objetivos muy similares. Por ejemplo, el fomento de la movilidad activa y la gestión de la movilidad al final es un poco el mismo concepto. Lo que pasa que debido a la importancia que considero la movilidad activa, especialmente cuando hablamos de la infancia y de la adolescencia, se generó una nueva categoría. Y, por ejemplo, esta gran categoría, ¿no?, que es la redistribución del espacio público, al final casi todas, digamos, las categorías podrían formar parte de ella, ¿no? Porque si, por ejemplo, si ponemos un espacio verde, o en este caso son jardineras, que de hecho hay gente que critica que la jardinera no es verde porque al final no estás cambiando el suelo,
al final es igual de... o sea, no es poroso, pero bueno, sin lugar a duda, que haya una jardinera o no haya jardinera, pues que haya tiene muchos beneficios. Pero bueno, no quiero detallar sobre este concepto. Pero al final esta categoría tenía, digamos, sus categorías muy específicas que veremos a continuación y me resultan muy interesantes. Como he comentado, hay 19 centros educativos, que en la página aparecen muchísimos más, pero no he podido encontrar información detallada de las intervenciones urbanísticas que se han realizado y a mí, bueno, a nosotros lo que nos interesaba es saber exactamente qué es lo que se ha hecho. Aquí, como podéis observar, se contabiliza el número de actuaciones en las cuales que se han realizado. La mínima sería en la escuela de Rubén Darío con 5 intervenciones urbanísticas y el máximo sería en la escuela Grebol con 14. Pero como podéis observar hay bastante, o sea, dentro de la diferencia hay bastante homogeneidad y también se observa que se necesitan muchas microintervenciones, ¿no?, para poder realizar estos cambios. En este gráfico que he realizado podéis observar estas categorías grandes que os he enseñado antes, que os he mencionado, y cabe destacar, por supuesto, las 30 intervenciones que se han realizado dentro de la categorización restribución del espacio público peatonal, de cambios de uso y rodado peatonal. Y bueno, la verdad que no es extraña, ¿no?, porque como sabemos las ciudades están diseñadas en su mayoría para el tráfico rodado. Por tanto, cualquier intervención que intente generar ese espacio amable para la ciudadanía, muchas de sus intervenciones van a ser centralizadas en ese aspecto. También hay que destacar el espacio de estancia y la señalización del entorno escolar. El espacio de estancia, que de hecho está también bastante vinculado con el verde, porque como hemos visto en la fotografía anterior, muchas veces para marcar ese espacio se han utilizado jardineras, ¿no?, para diferenciar el espacio rodado del espacio peatonal. Y también me parece interesante que haya espacios de estancia porque muchas veces son los mayores, los abuelos y las abuelas, quienes van a acompañar a quien llevan a los niños y a las niñas al centro educativo. Y hay gente que tiene movilidad reducida o no puede estar mucho tiempo en pie. Por tanto, me parece, creo que es interesante y es un elemento importante que tiene que estar en el entorno de los centros educativos. También hay algunas pequeñas actuaciones, como de hecho esto es una de las actuaciones como más estructurales, que es generar una calle peatonal en ese entorno escolar, que en los proyectos técnicos que he visto y en los documentos aparecen varias intervenciones de exclusivamente calle peatonal, ¿no?, calle escolar, pero luego en los documentos que he conseguido que se detallan, realmente solo he encontrado una intervención que sea totalmente peatonal, que de hecho luego en los documentos técnicos donde se analiza pues, la contaminación y los espacios de juego, hablaban de que evidentemente pues, en la calle peatonal es donde había más beneficios. Por otra parte, analicé en concreto todas las pequeñas intervenciones que se habían realizado en estas categorías que hemos hablado. Y aquí, sin embargo, la distribución es bastante diferente, ¿no?, porque podemos observar un gran grupo de que solo se ha realizado una vez, por ejemplo, una recolocación de volardos, unas papeleras, o sea, poner papeleras que de hecho, por ejemplo, recuerdo que las papeleras era una petición que lo había hecho en el colegio a posteriori, o en ese proceso de cambio. Y por otra parte tenemos elementos que se han repetido comúnmente, que es la señalización con pintura, que también se repite, por ejemplo, o sea, se observa en esta fotografía al inicio de la presentación que os he enseñado y bueno, al final es evidentemente un elemento visual llamativo. Y las jardineras también es algo que se repite mucho, y los elementos de juego, que de hecho el porcentaje de gente, bueno, de niños y niñas que ha aumentado los niveles de juego es
es muy elevado. Claro, si antes no había, o no había muy poco, si se le pone columpios, por ejemplo, pues hay mucha más probabilidad de que jueguen y, entre otras cosas, pues van a hacer ejercicio físico, van a convivir, ¿no?, con sus compañeros, con sus compañeras. Y también estos elementos, tanto los bancos como la eliminación de cordón de servicio y el estacionamiento de bicicletas, también son intervenciones que se repiten mucho. La eliminación de cordón de servicio al final es algo que ya he comentado, ¿no?, de cambiar el uso de servicio, tráfico rodado a uso para los peatones. Y nada, muchas gracias. Esta es una ponencia, pero estará publicada y si tenéis cualquier duda, también me podéis escribir. Muchas gracias y bueno, y gracias especialmente al Ayuntamiento de Barcelona que se animó a hacer ese proyecto, me parece muy importante y necesario. Y bueno, a toda la gente, a IC Global, que ha evaluado el proyecto, y a toda la gente en general involucrada, porque creo que es muy poco. O sea, de hecho, a nivel español, que hay otro en Madrid, pero no tiene por ahora la escala que tiene el de Barcelona. Y bueno, y hay cositas, hay muchos camiones escolares por toda España que también son muy importantes. Pero bueno, animo a que más ayuntamientos generen esta tipología de intervenciones. Muchas gracias. Y muchas gracias a mi compañero Fran.